Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero compartir una pequeña palabra en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu amor, presencia, misericordia y fidelidad, por todas las cosas y por cada detalle. Espíritu Santo, te pido Dios que por medio de esta palabra tú puedas ministrar a los corazones, puedas abrir el entendimiento y el sentido espiritual pueda ser desarrollado en cada persona y en cada uno de nosotros, Dios. Que podamos recibir lo que tú, Señor, nos quiere dar a cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Yo le coloqué esta palabra: las cosas que destruyen el templo de Dios. Dice el pasaje, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pablo le estaba dando a entender la identidad de la iglesia. Es decir, nosotros como iglesia tenemos una identidad o tenemos una posición, el cual Dios nos dio a nosotros. Nosotros somos la casa del Espíritu de Dios. Somos la habitación de Él. Somos la morada donde Él vive en esta tierra, en la vida de cada uno de nosotros. Jesús, cuando estaba en la tierra, Jesús habló claramente que era necesario que Él partiera de este mundo para Él poder enviar al Espíritu de Dios en su nombre, el cual Él nos iba a guiar a nosotros a toda verdad y a toda justicia, y nos recordaría todas las palabras que el Señor había dicho. El Espíritu de Dios llega cuando Jesús se va. El Espíritu Santo, en Hechos capítulo 3, el Espíritu Santo llega y comienza a habitar en el espíritu de cada uno de los creyentes. El Espíritu de Dios, Él tiene todos estos años, desde la partida del Señor y hasta el tiempo presente, su habitación en la tierra somos nosotros. Nosotros somos su casa. No es la estructura, que es la morada del Espíritu de Dios, es el cuerpo de nosotros, es la carne de cada uno de nosotros. Dice el Señor en el versículo 16, Pablo hace una pregunta diciendo: ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra morar significa habitar, significa descansar, significa morar. El Espíritu de Dios descansa en nosotros. Él descansa en nuestro corazón. Él tiene morada en nuestros sentimientos, en nosotros. Y Pablo da una advertencia diciendo que si alguno destruyere el templo de Dios, o mejor dicho, si alguno arruinare, eso significa la palabra destruir, significa arruinar, significa desordenar, significa desboronar. Eso significa la palabra destruir. Cualquiera que desboronare la obra de Dios en nosotros, o el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, porque desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, Él determinó hacer un trabajo en nosotros. Y dice que cualquiera que destruyera el templo de Dios, dice que Dios también lo va a destruir. La palabra destruir también significa arruinar. Es decir, cualquiera que arruine el templo de Dios, Dios también lo va a arruinar a él también. ¿Por qué? Por destruir la obra de Dios en nosotros. Dios a nosotros nos dio un libre albedrío. Dios a nosotros nos dio libertad de decidir. Pero tenemos que entender que como templo de Dios,
pasaje que somos nosotros, el cual Él dice que es santo. Santo es. El templo de Dios es santo, que somos nosotros. La palabra santo significa apartado. La palabra santo significa escogido, significa dedicado. Es decir, que Dios a nosotros nos puso el ojo. Nosotros le pertenecemos a Él. El Espíritu Santo decidió vivir en nosotros. Él tomó la decisión, porque fue Él que descendió cuando estaban en el aposento alto. Ellos estaban esperando y Él llegó y Él habitó, como nos sucedió a nosotros. El Espíritu Santo, Él llegó a nosotros y decidió vivir en nosotros. Decidió ordenar la vida de nosotros. Decidió acomodar la vida de nosotros. Nos fijó un destino en la vida y fijó un curso bueno para cada uno de nosotros. Si nosotros dañamos el diseño de Dios, si nosotros dañamos el trabajo de Dios en nosotros, si nosotros dañamos el destino que Dios trazó para nosotros, la vida de nosotros va a ser dañada. La vida de nosotros va a ser arruinada, por cuanto el destino que Dios trazó para nosotros vaya a ser arruinado. Ahora, hay unas cosas que destruyen el templo de Dios. Miren lo que dice en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, capítulo 6, versículo 19, dice, voy a leer mejor, el versículo 18. O mejor dicho, versículo 15. Voy a leer el versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, mi cuerpo, tu cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros. Dice, ¿quitaréis pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? Es decir, nuestro cuerpo está ligado al cuerpo de Cristo. Cuando nuestro cuerpo se liga a otro cuerpo, nos desligamos del cuerpo de Cristo. Dice, quitaré los miembros del cuerpo de Cristo y lo haré miembro de una ramera. ¿Qué es una ramera? Una ramera es una persona que anda con uno y con otro. O una ramera es una persona que no tiene un lugar fijo, no tiene una unión fija, o está fuera del cuerpo que Dios determinó para nosotros. Cuando nuestro cuerpo se une a otro cuerpo, nos estamos desligando del cuerpo de Cristo para unir nuestras vidas con otro cuerpo. Miren lo que dice, versículo 16. ¿No sabéis que el que se une como una ramera es un cuerpo con ella? Es decir, que el cuerpo y los sentimientos se ligan a otra persona. Hay una unión entre espíritu, alma y cuerpo, y se forma un lazo. Cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo, nuestro sentimiento, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser están unidos al Espíritu de Dios, están unidos a Él, están conectados con Él. Cuando nosotros decidimos arruinar el templo o arruinar el trabajo que Dios ha venido haciendo desde hace años, tanto trabajo, tanto esfuerzo para Dios en la vida de nosotros, cuando nosotros lo arruinamos, nosotros arruinamos la vida de nosotros, arruinamos el destino bueno que Dios determinó para nosotros. Porque hay cosas en la vida que suceden que a veces nosotros no entendemos, pero esas cosas que nosotros no entendemos son parte del trabajo de Dios para nosotros, para llevarnos a algo bueno. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas malas, cosas buenas que a nosotros nos suceden en la vida, cosas que nos causan tristeza, dolor, sufrimiento, angustia,
o desesperación que Dios lo permite para de eso malo Dios sacar lo bueno para nosotros y llevarnos a un destino mejor. Porque quizás Dios está transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestro corazón, que necesitan ser quebrantados para ser ablandados y poder percibir lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces dice el Señor que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y dice Pablo, dice huir, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Huir de la fornicación. Huir de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o no estar casado. Eso es fornicación. Dice la palabra huir de la fornicación. Es decir, que nosotros vamos a ser tentados por medio de la fornicación. La fornicación destruye el templo de Dios. Y no solamente natural, sino también espiritual. Y dice, ni cualquier otro pecado que el hombre cometa que esté fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa esta palabra? El que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pasaje se está refiriendo a la masturbación. Se refiere a eso. Cuando la persona a sí mismo se seduce, a sí mismo está pecando, porque eso es fornicación. Sigue diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Es decir, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Él está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no somos dueños. Tú no eres dueño. Yo no soy dueño. No somos dueños de nuestras vidas. No somos dueños de nosotros. Fuimos comprados. Versículo 20, porque fuisteis comprado por precio. Tú y yo fuimos comprados. Fuimos comprados a precio de sangre. Tenemos dueño. Y nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. Es el dueño de nosotros que decide por nosotros qué es lo mejor para nosotros. ¿Cuál es nuestro mejor destino? Aunque muchas veces no entendemos las cosas que suceden. Pero lo cierto de todo esto es que Dios nos va a llevar a algo bueno. El asunto es que tenemos que confiar de que el dueño de nuestro cuerpo haga con nosotros como a Él le place. Pero eso, por eso dice, glorificar a Dios. A Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Dios es el dueño de nuestros sentimientos. Dios es el dueño de nuestra alma. Él es el dueño de nuestro espíritu. Fuimos comprados, le pertenecemos a Él. Y como Él es dueño de nosotros, Él tiene el derecho de tomar decisiones en la vida de nosotros. Él va a decidir cuál es lo mejor para nosotros. Hay cosas que nuestros ojos ven que para nosotros son buenos, son agradables, que quizás nos va a dar una felicidad. Pero Dios conoce el más allá. Y Dios sabe muy bien que muchas veces las cosas que a nosotros nos parecen buenas tienen un destino malo, destructivo. Y muchas veces Dios nos quiere librar de tantas cosas que a nosotros nos parecen buenas. Nos quiere librar para llevarnos a lo que Él nos quiere llevar a nosotros. Nos toca a nosotros rendir nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra carne, nuestra vida, dársela al dueño de nosotros, que es Él. Y Él nos va a llevar a algo bueno, a un destino en el cual nosotros vamos a decir, gracias Señor, porque a pesar de todo, tú siempre me llevaste a una bendición. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.